¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos en este día ante tu presencia para que tú nos fortalezcas en el interior. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, te necesitamos. Señor, tú eres el que fortalece nuestro interior, el que repara nuestras fuerzas. Nos devuelves la perspectiva del futuro y de la salvación. Señor, te necesitamos. Y hoy nos presentamos ante ti. Concédenos, Señor, la gracia de tu Espíritu para conocerte, para amarte y para seguirte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Yo varias veces, comencemos primero con los pensamientos y después inteligimos a Santo Tomás a ver qué comprendemos hoy. Muchas veces yo he defendido aquí la tesis de que necesitamos aquietar la vida. Pero esta semana también pensé que aquietar demasiado la vida también es un problema. Acomodarse uno a la quietud también es un problema. Es como la justa medida de cada cosa. Demasiada actividad puede dañar el corazón, pero una pasividad absoluta también daña el corazón. Es como el justo intermedio. Es el justo intermedio, porque si no, el corazón tarde que temprano se puede perder. Y entonces hay un texto bíblico que dice bastante bien eso. ¿Se les ocurre algún texto bíblico que hable de la quietud como un peligro? Un texto bíblico que hable de la quietud como un peligro. Si eres frío, no eres frío ni caliente, algo así. Puede ser ese del Apocalipsis, pero un texto del Evangelio. ¿Se les ocurre alguno? Yo les propongo uno, Bartimeo. ¿Recuerdan la historia de Bartimeo? ¿Todos tienen claridad de la historia de Bartimeo? Si no hay claridad, podemos narrar brevemente la historia de Bartimeo. Bartimeo, recuerden, Jesús va caminando por Jericó y Jesús va a salir de Jericó. Y entonces cuando va a salir de Jericó, una multitud va detrás de él, pero él ve que a un costado está un hombre ciego que está sentado. ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces que Jesús después le dice, Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dice, que vea, yo quiero ver. Y después Bartimeo termina siguiendo al Señor, pero el texto es muy bonito. Porque cuando uno está sentado, uno siempre tiene seguridades. ¿Cuál es la seguridad de un mendigo? No, el lugar no. Un lugar puede ser muy peligroso. El lugar no. Para que quede en la grabación. Pues es que el lugar puede ser cualquier parte donde se pueda tener como la gente tenga estabilidad y sentarse ahí. ¿Cuál es la posesión de un mendigo? Se va a compadecer de él. No. Conformismo. No. Posesión, una cosa material. A ver, estamos haciendo acá examen. A ver, ¿qué es eso? Posee un mendigo. Ceguera. Yo creo que es la seguridad de que le den alguna cosa. No, su vestido, lo que tiene puesto es la seguridad de un mendigo. ¿Por qué? Porque lo que tiene puesto es lo que lo cubre del frío, del calor
temor de las intemperies. ¿Cuál es la seguridad de un mendigo? Lo que tiene. Eso es su ropa, su abrigo. ¿Qué es lo que lo protege exteriormente? Y entonces ese texto de Bartimeo dice que Bartimeo tira el abrigo y sale corriendo detrás de Jesús. Miren eso tan interesante. Un mendigo que es capaz de abandonarse. Qué duro eso. Y entonces, ¿por qué les digo? Digo que las quietudes también son malas. Ya les he dicho muchas veces, he defendido la tesis que tenemos que desacelerar la vida. Pero piensen en ese hombre, en ese mendigo. Me porté muy bien y me trajeron 2 cafés. El mendigo, piensen en el mendigo. Y un mendigo con un agravante, ciego. Ese es el agravante del mendigo, que está ciego. ¿Qué hace? Se sienta y espera que todo lo llegue. Ese sentarse, ese estar quieto, no es algo bueno. Es algo muy malo. Muy malo. Y entonces uno también puede caer en ese otro peligro, en el de quedarse sentado esperando que los otros hagan por nosotros. Entonces, es como saber llegar a la justa medida de acelerar o desacelerar, de frenar, de ser cauto o de repensar. Pero entonces eso me ha martillado estos días, ese es un pensamiento que me ha seguido estos días. Y el otro es que la iglesia, de un modo muy pedagógico, cada año nos ofrece unos tiempos: Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, muy pedagógica. Y yo creo que es muy importante. Pero no siempre coinciden los tiempos litúrgicos con los tiempos del corazón. Por ejemplo, uno puede estar viviendo la Cuaresma y en su corazón no estar en Cuaresma. Y uno puede estar en Pascua y en una Cuaresma tremenda en el corazón, en una sequedad, en un punto en el que uno necesita convertirse. Entonces, el problema no es que lo litúrgico coincida con el corazón, sino que nuestra alma sí sea sensible a eso, a detenerse, a pensar que uno se tiene que convertir, a pensar que Dios nos ha dado una vida nueva, a pensar que la fuerza del Espíritu nos acompaña, a pensar que uno tiene que nacer de nuevo, a pensar que uno tiene que aprender a esperar. Yo creo que la liturgia es muy sabia en eso, porque nos ofrece tiempos especiales. Y es que nosotros de muchas maneras tenemos tiempos especiales. Todos los días no son iguales para nosotros. Hay días que tienen un toque diferente. Un encuentro, palabra, algo que nos sucedió en ese día, un toque especial. Pero hoy nos toca preguntarnos si nuestra alma sí está siendo sensible a esos tiempos. Padre, gracias. Eso no depende de los estados del alma, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Sí, sin duda, eso depende de los estados del alma. Ignacio de Loyola dice que nuestro espíritu tiene 2 grandes momentos y que nosotros nos vamos moviendo entre esos 2 momentos: la consolación y la desolación. Consolación y desolación. Y que nuestra alma está en esas 2 emociones todo el tiempo, en momentos muy consolada por Dios y en momentos muy desolada por Dios. Sí, también. Quizá nuestras desolaciones son nuestras cuaresmas interiores.
Son nuestros tiempos de purificar. Son nuestros tiempos de pensar. Y piensen en el Evangelio de las tentaciones. Y entonces vamos a hacer examen. Porque esto yo ya lo expliqué. ¿Para qué se hizo Dios hombre? ¿Para qué se hizo Jesús hombre? Yo ya expliqué eso. Les traje Biblia y todo. ¿Para qué se hizo Jesús? No es para nada. Para ir hacia nosotros, no. No. Para mostrarnos el camino, tampoco. Para la fragilidad del hombre, tampoco. Tampoco. A eso se hizo Jesús hombre, dice el prólogo de Juan, para que nosotros seamos hijos de Dios. Para eso Jesús se hizo hombre. Y entonces, ¿cuál es la tentación? Porque en realidad son muchas las tentaciones de Jesús en su vida, pero ¿qué atacan las tentaciones? Examen, hágale pues. Si eres hijo de Dios, tírate. De que sí es hijo de Dios. ¿A qué atacan las tentaciones? A la identidad. Ser hijo. Eso ataca. Es que Satanás nos ofrece lo que Dios ya nos ha dado. Eso es muy paradójico. Satanás nos ofrece lo que Dios ya nos ha dado. Piensen en el libro del Génesis. ¿Qué le dice la serpiente a Eva? Que si comen de ese fruto, ¿qué pasará? Se van a volver como Dios. Serán como dioses. Pero lean versículos antes. ¿Qué ha dicho Dios? Eso no es lo que ha dicho Dios. No, que sean felices. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que sean felices? La vamos a mandar a leer el libro del Génesis. Su imagen y semejanza. Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo Dios. ¿Cómo más nos iba a hacer? ¿Dios? No. A ver, es ilógico lo que estoy diciendo. Si nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo nos hizo? Dios. Entonces ven que Satanás nos ofrece lo que Dios ya nos ha dado, pero que a nosotros se nos ha olvidado. Si comen de este fruto serán como Dios. No, eso no fue lo que dijo Dios. No, ¿qué dijo Dios? Si comen de este árbol, gustarán de la muerte, morirán. Pero Dios ya les había ofrecido a ellos la eternidad. Dios a ellos ya les había ofrecido ser como Dios. Y entonces yo les propongo una meditación sobre las tentaciones particular. A ver si sí estuvieron atentos a ese evangelio. ¿Dónde es la primera tentación? En el desierto, muy bien. La segunda tentación, en el templo, muy bien. ¿Y la tercera tentación? ¿En dónde? En lo más alto, en una montaña. Ven que las tentaciones van creciendo geográficamente. Comienzan en el desierto, suben al alero del templo y terminan en una montaña. Pero piensen estas cosas tan interesantes. Si las tentaciones afectan nuestra identidad de ser hijos de Dios, ¿qué afectan? Primero afectan el cuerpo, sí. Pero miren, por ejemplo, que nosotros podemos comernos piedras creyendo que son panes. Es decir, que es una necesidad de saciarnos. La primera tentación es una tentación de saciarnos en la amplitud del concepto. Lógicamente yo acá no estoy hablando solo del comer, sino de la amplitud de la saciedad. Uno puede estar comiéndose piedras intentando saciar su amor. Y no es una cosa de comida, ¿cierto? Es un lenguaje metafórico acá lo que estoy diciendo. Uno puede estar tentado de ese modo. Y uno cree que se está alimentando, pero en realidad no.
En realidad nos está indicando. Segunda tentación. ¿A dónde los llevan? ¿A qué parte del templo? Al alero. ¿Qué es el alero del templo? Clase de geografía, de arquitectura, ¿sí ven? Acá aprendemos de todo. ¿Dónde es el alero de un templo? El techo no, el muro más alto que haya en un lugar. Ese es el alero, el lugar más alto de un lugar. Y uno cuando está en un lugar muy alto, uno cómo ve las otras cosas, pequeñitas. ¿Y uno cómo se ve? Grande. La segunda tentación es la tentación de la grandeza. De uno creerse grande, de uno creerse fuerte, de uno creerse invencible. Y a todos nos ha pasado eso. Que nos hacemos grandes, nos inflamos. Yo no sé, ¿alguna vez yo les he explicado qué dice San Agustín de la palabra soberbia? No. Agustín dice que no porque algo está hinchado quiere decir que es grande. Es eso. Hay cosas que aparentan estar grandes, pero que no siempre están grandes. Por ejemplo, yo voy y me machuco este dedo. Este dedo se me inflama. ¿Es porque el dedo es grande o está hinchado? Porque está hinchado, porque está enfermo. Y entonces Agustín explica, hablando de la soberbia, que eso es la soberbia. Uno verse muy ancho, pero que en realidad uno está enfermo. Que uno no está fuerte. No es lo mismo un deportista que tiene un dedo ancho porque se ejercita, porque hace musculación, a uno que va y se aporrea y se le hincha el dedo. ¿Es lo mismo? No, en uno hay músculo y en el otro hay inflamación. Eso le pasa a uno cuando uno es soberbio. Que uno aparentemente está muy grande, pero en realidad uno sigue siendo debilucho. La tercera tentación, me parece que es la tentación más complicada. ¿Se acuerdan la tentación? La tercera tentación dice que se tiene que arrodillar, se tiene que postrar ante Satanás. Y es la tentación de creernos Dios, de creernos Dios. ¿Ven la mentira? Creernos Dios, porque es que nosotros ya lo somos. Es creernos Dios, pero nosotros ya lo somos. ¿Ven la dificultad ahí? De que uno puede hacer que los otros le rindan pleitesía, que los otros lo alaben, que los otros lo adulen, que los otros lo glorifiquen, o uno convertirse en adorador y en adulador de otro. Esa tentación desvirtúa nuestro ser. Es bastante grave. Y es eso. Satanás nos tienta con la duda. No siempre nos tienta con la duda. Miren la segunda tentación. La segunda tentación no tiene pregunta. La segunda tentación hace una afirmación bíblica. Es que eso es lo más peligroso. Ustedes no se han puesto a pensar. Satanás le responde con la Biblia. Él conoce bien la Biblia. Y yo creo que nosotros no tanto. Satanás conoce la Biblia y le responde con la Biblia misma. Miren lo que dice tan particular. Si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque ha dicho el Señor que sus ángeles lo salvarán y lo servirán. Le responde con la Biblia, con un salmo. Imagínense, Satanás también puede hacer lo mismo con nosotros y nos engaña. Que la semana pasada el coordinador de catequesis de nosotros, que leímos esa cita bíblica, nos decía algo muy importante. ¿Por qué Jesús no cayó en las tentaciones? Porque Él tenía clara su identidad, que Él era hijo de Dios. En cambio nosotros a veces no la tenemos clara y por eso caemos. Sí, justamente eso fue lo que inicié diciendo, que la tentación viene cuando uno duda de su propia identidad. De que ¿para qué se hizo Jesús hombre? Para hacernos hijos, pero eso ya nos lo había dado Dios. Entonces ese es nuestro problema. El problema está ahí. Pero en ocasiones le hacemos demasiado énfasis a las tentaciones de Jesús. Y yo creo que ese no es el punto de énfasis. Yo creo que el punto de énfasis es
que Jesús venció la tentación. Porque si uno habla solo de las tentaciones de Jesús, es como si estuviera dándole la fuerza al mal y no al bien. No es lo mismo decir las tentaciones de Jesús a decir que Jesús venció las tentaciones. ¿Me hago entender en lo que quiero decir? El punto de énfasis no es lo mismo. Decir simplemente las tentaciones de Jesús es decir que el mal está tentando a Jesús, pero esa no es la verdad. La verdad es que Jesús venció las tentaciones. Ese es el punto al que le deberíamos de dar énfasis, a que Jesús venció las tentaciones. Bueno, ahora Santo Tomás nos va a acompañar hoy. Más, casi no nos ha acompañado Santo Tomás. Entonces, ¿se acuerdan que yo les expliqué una palabra? A priori y a posteriori. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es a priori? ¿Antes de qué? De conocer, o más específicamente de la experiencia. Antes de la experiencia, es decir, que está en raciocinios. Eso es un a priori, que está en el razonamiento. ¿Qué es un a posteriori? Después de la experiencia. Entonces, la prueba anselmiana o el argumento ontológico es a priori o a posteriori. A priori. ¿Por qué es a priori? Porque está hablando de lo que él sabe que Dios existe. Él ya sabe, ya tiene fe. Exactamente, él está hablando de la esencia divina y la esencia divina no puede meterse en una experiencia. Ese es el problema. Entonces ahora vamos a hablar de las pruebas a posteriori, es decir, después de la experiencia. Y el representante más grande de las pruebas a posteriori es Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 2, artículo 3, enunciará todo esto. Entonces, vamos a leer a Santo Tomás. ¿Listo? Santo Tomás. Bueno, a ver, ¿alguien sabe qué es una suma? Comencemos por ahí. ¿Alguien sabe qué es una suma? Una suma no es necesariamente un resumen, un compendio, eso sí es una suma. Una suma es un compendio. ¿En qué época se hicieron las grandes sumas en la historia? En la época del medioevo, muy bien, en la época del medioevo. Y después ese mismo fenómeno llegará a la Ilustración y a los fenómenos del modernismo, pero con otro nombre. ¿Cómo se llama? Enciclopedismo. Muy bien, las enciclopedias es un fenómeno moderno. En cambio, las sumas es un fenómeno medieval. Entonces, si decimos que Santo Tomás escribió la Suma Teológica, ¿en qué época escribió él? En el medioevo, que tienen un modo particular de escribir. La Suma tiene varias partes. Hoy nos vamos a referir a la primera parte. Y cada suma está dividida en algo que se llaman las questions o las preguntas. Y después de las preguntas hay artículos, es decir, de esta pregunta inicial hay una serie de cosas que se generan, una serie de secciones, llamémoslo así, dentro de esa cuestión. ¿Listo? Y Santo Tomás siempre tendrá la misma estructura. Primero, planteamiento. Después del planteamiento, las objeciones, es decir, las contradicciones a esa pregunta. Y después va a dar unas respuestas. ¿Listo? Más o menos claro. La suma es muy grande. Es muy grande. Y Tomás escribió gran parte, menos la última. La última la escribió uno de sus discípulos que termina de escribir la suma. Porque Tomás vive una experiencia mística, pero también porque Tomás, yendo al Concilio de Trento, muere. ¿Listo? Entonces, la última parte no la escribió propiamente Santo Tomás. Bueno, entonces vamos a leer. Bueno, Santo Tomás no solo escribió la Suma Teológica, él escribió otras sumas también. Otra suma que es muy importante se llama la Suma contra Gentiles. Listo. Pero él escribió otros libros y otros tratados, pero su gran obra se llama la Suma Teológica.
Entonces vamos a leer en la Suma Teológica, en la parte primera, es decir, en el primer volumen, la cuestión número 2 en el artículo segundo. Y la pregunta que intenta resolver Tomás es esta: ¿la existencia de Dios es o no es demostrable? Esa es la pregunta que se hace Tomás. Y entonces Tomás comienza diciendo las objeciones y plantea 3 objeciones. Vamos a leerlas. ¿Listo? Objeciones por las que parece que Dios no es demostrable. Cuando Tomás está utilizando la palabra demostrable, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se acuerdan que yo ya les hice una diferencia en esa palabra Dios y que Dios es demostrable en una cosa y no es demostrable en otra? ¿La recuerdan? No, haciendo acá una recapitulación impresionante. Dios es demostrable en su esencia. ¿Sí o no? A ver, examen. Dios es demostrable en su esencia. Dios no es demostrable en su esencia. Entonces, ¿Dios es demostrable en su esencia? No. Eso dice Santo Tomás. Y ese es el primer principio que uno tiene que tener presente cuando va a leer ese artículo de Tomás. Dios no es demostrable en su esencia. Entonces, Dios, ¿en qué es demostrable? Esperen, yo busco aquel pastelito, denme un segundito. Dios, no, espérenme un segundito, para ser más exacto con ustedes. Uno no puede decir qué es Dios. Uno no puede decir qué es Dios, porque eso hace alusión a su esencia, a lo que Él es, a su naturaleza. Sino que nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos que Dios es. ¿Ven el juego de palabras? Yo no puedo decir qué es Dios. Yo digo que Dios es. Ajá, exactamente. Eso en latín se dice que uno no puede decir el quid sit, sino el an sit. Es eso. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás intenta explicar a partir de hechos del mundo lo que es Dios. Y entonces Santo Tomás nos da 5 propuestas. Bueno, les voy a seguir explicando lo anterior. Santo Tomás es seguidor de ¿quién? ¿Cuál es su filósofo de cabecera? Cuando en la Suma Teológica Tomás dice, el filósofo dice, ¿de quién está hablando? ¿De? Aristóteles. Muy bien. ¿Y San Agustín de quién es seguidor? ¿De quién es seguidor San Agustín? ¿De quién? Agustín. A ver, lo va a dar una pela. ¿Agustín de qué siglo es y San Anselmo de qué siglo es? A ver, San Agustín es seguidor de Platón. Pero Agustín tiene una gran influencia no solo de Platón, sino de otro autor que se llama Plotín. Entonces, cuando uno se acerca al pensamiento de Agustín, es muy diferente al pensamiento de Tomás. O sea, si uno va a leer a Santo Tomás, uno tiene que tener en la cabeza presente a Aristóteles. Si uno va a leer a San Agustín, uno tiene que tener en la cabeza presente a Platón. Agustín es del siglo IV. Sí, exactamente. Agustín es del siglo IV. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es que Aristóteles en Occidente es muy tardío. ¿Cuándo nos llega a nosotros Aristóteles? Muy reciente. Bueno, reciente es que nos llegó muchísimo después de San Agustín, muchos siglos después. A Occidente llega el pensamiento aristotélico apenas con los árabes, ¿cómo es? Arroes y Avicena. Esperen que se me olvidó el dato. Avicena. Exactamente, me dio el Lepague.
Entonces el pensamiento aristotélico es muy tardío. Agustín no conoció jamás a Aristóteles. En cambio, Tomás sí. Entonces por eso es que el pensamiento de ambos es muy diferente, porque la cultura occidental, ¿de qué cultura bebió? De dos culturas, ¿de cuáles? No, la cultura occidental, España no existía, romana y griega. Nosotros bebemos del pensamiento de Grecia, de la filosofía griega, y bebemos ¿qué se dio en Roma? El derecho. Nosotros bebemos del derecho romano y bebemos de la filosofía griega. Y esas dos cosas se mezclan con el cristianismo y se da la cultura occidental. La cultura occidental está fundamentada en esos tres pilares: en la filosofía griega, en el derecho romano y en el cristianismo. No solo, cuando hablo del cristianismo, hay que tener presente que antes del cristianismo hay un antecedente, el judaísmo. Es decir, que ahí también está incluido nuestra mentalidad occidental. Recuerden que el mundo está partido en dos grandes hemisferios. Y que dependiendo del hemisferio en donde uno esté, la mentalidad es una o es otra, Oriente o Occidente. Y eso se dio por muchas cosas, pero por una de ellas porque el Imperio Romano se dividió en dos imperios y eso creó muchísimos compliques. Y eso, tantos compliques se dio que hasta en la teología se piensa diferente. No es lo mismo uno leer la teología de Oriente que leer la teología de Occidente, aunque ambos seamos católicos. No pensamos necesariamente lo mismo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Occidente hay una de las personas de la Trinidad que se le llamó por mucho tiempo el gran desconocido. ¿Quién? El Espíritu Santo. En cambio, en la teología oriental, el Espíritu Santo es esencial. Ven que hasta en la teología se marcan hitos diferentes dependiendo del hemisferio en el que uno esté. Y eso también influyó, sin duda, en nuestro modo de interpretar y de acercarnos a Dios. Entonces, Tomás, siguiendo la línea aristotélica, busca dar una demostración. ¿Qué es una demostración? Una prueba. Tomás intenta hacer una prueba. ¿Y qué es una prueba? Es un razonamiento necesario que parte de principios verdaderos y llega a una conclusión que no puede ser de otra manera. Eso es muy importante, porque la filosofía dice que es verdadera. A ver, la filosofía puede ser demostrada. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy haciendo la pregunta, pero todos a la vez no. La filosofía puede ser demostrada. Dependiendo. Hay partes que sí y hay partes que no. La filosofía, estamos hablando acá de la filosofía. La filosofía puede ser demostrada en partes sí y en partes no. Pero entonces, ¿de dónde saca la filosofía que ella es verdadera? Eso lo han dicho los antiguos, porque los antiguos no entendían por ciencia lo que nosotros entendemos. ¿Qué es la ciencia para los antiguos? Lo demostrable, ¿cómo? Sí es lo demostrable, pero ¿cómo? No, eso es el concepto moderno que nosotros tenemos de ciencia. La ciencia moderna es la que se puede medir, cuantificar, explicar, demostrar y repetir. Entonces, ¿cómo era la ciencia en los antiguos? Por medio de los principios. ¿Y qué es un principio? Una ley universal que siempre se aplica. Eso es un principio, una ley universal que se puede volver a repetir. Un principio que nosotros después lo llamamos leyes y un montón de cosas, pero eso es un principio. Y entonces los griegos comenzaron a decir los principios. ¿Se acuerdan de algún principio que haya dicho los griegos? Por ejemplo, los 4 elementos. ¿Se acuerdan de los 4 elementos? A ver, ¿cuáles son los 4 elementos? Acá estamos haciendo como un repaso de todo. Tierra, agua, fuego y aire.
Por ejemplo, eso es una ley, un principio. Otro principio que hayan dado los griegos. El principio matemático, el de los números, que el número es un ser lógico. Ese es otro principio. Y así un montón de principios dieron los griegos. Entonces la ciencia que entendían los griegos no es la ciencia que entendemos nosotros. Porque para los griegos la ciencia es ¿cómo decirlo? Una disciplina que ofrece principios que no necesariamente siempre se tienen que repetir, porque lo que intenta hacer es encontrar la causa primera, la causa esencial. Entonces, eso entiende Tomás por demostración. ¿Qué está entendiendo Tomás por demostración o por prueba? Que él va a darnos los principios. Eso es lo que está diciendo Tomás. Y entonces, Tomás distingue dos tipos de principios, o más bien de demostración. Primero, demostración propter quid. Demostración propter quid, que significa por la causa. ¿Qué significa eso? Yo conozco la causa de algo y de esa causa yo concluyo su efecto. ¿Listo? Segundo tipo de demostración. Demostración quia, es decir, por el efecto. La primera es por la causa, la segunda es por el efecto. ¿Qué significa la quia? Ver el efecto y del efecto yo concluyo la causa. ¿Ven que es a la inversa? La primera, ¿qué hace? De la causa concluye el efecto. En cambio, la quid, ¿qué hace? De el efecto concluye la causa. Entonces, ¿qué dice Tomás? Tomás sostiene que de Dios no podemos hacer una demostración propter quid, es decir, por la causa. Es decir, yo no puedo conocer a Dios por su causa y concluir su efecto, sino que yo que conozco de Dios los efectos y concluyo la causa. Es decir, de Dios no se puede hacer una propter quid, sino que de Dios se puede hacer un quia. ¿Vale? ¿Entendieron esto? Yo sé que esto es enredado, pero se los explico. De Dios yo no puedo conocer su esencia, ¿cierto? Ese fue el principio con el que yo conocí. Yo puedo conocer los efectos de Dios. ¿Qué es un efecto? Es una experiencia, lo que yo puedo palpar. Entonces, si yo no puedo hacer un propter quia de Dios, yo puedo hacer un quia. ¿Y qué es un quia? Que a partir de la experiencia yo hago el camino para llegar a la causa. ¿Listo? Es decir, de las experiencias yo hago un camino para llegar a Dios. Entonces, por ejemplo, San Anselmo hacía el camino de la demostración propter quia o quia. Anselmo de Canterbury, ¿cuál camino hace? ¿El del propter quia o el de quia? Anselmo de Canterbury hacía el camino del propter quia. ¿Por qué? Porque él parte de la esencia divina y muestra sus efectos en la realidad. Tomás hace el camino inverso del quia. Los efectos concluye la causa. ¿Está claro esto? Ahí está la diferencia entre las dos palabras, a priori y a posteriori. Eso es. ¿Qué es un a priori? El propter quia. ¿Y qué es un a posteriori? Un quia. ¿Vale? ¿Está claro o no? Es quia. A posteriori es quia, sí, y el a priori es el propter quia. Es decir, a priori, ¿qué es un a priori? Que de una esencia, de una causa yo saco efectos. ¿Qué es un a posteriori? Que de unos efectos yo concluyo una causa. ¿Listo? ¿Listos para leer a Tomás? Bueno, echémosle pues candela a Tomás. Más, muy poquito hemos dicho. Entonces, cuando Tomás propone sus famosos 5 vías, y acá tengo que decir algo, y es que Tomás no propone 5 vías, eso es mentiras. ¿Por qué?
No porque él no diga eso, sino porque Tomás en sus otros libros da más causas. En realidad Tomás da 7 pruebas de la existencia de Dios, pero las clásicas son las que están en la Suma Teológica en este artículo. Pero Tomás da muchísimas otras pruebas de la existencia de Dios, pero nosotros lo hemos limitado siempre a estas 5. Yo también haré las 5 pruebas. Si ustedes quieren investigar, yo les digo dónde encuentran las otras y ustedes van y las leen bien juiciosas. Entonces, cuando Tomás propone las 5 vías, en su Suma Teológica, ¿qué no pretende? No pretende demostrar la esencia de Dios, ni describirlo, porque es que eso no lo podemos hacer. Nosotros no podemos demostrar la esencia de Dios, ni describir cómo es la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué es lo que intenta humildemente hacer Santo Tomás? Demostrar a partir de ciertos hechos del mundo que es necesario afirmar la existencia de un primer principio. Esta es la idea esencial de Santo Tomás. Entonces esto sí anoten. ¿Qué hace Tomás? Tomás demuestra a partir de hechos del mundo que es necesario afirmar la existencia de un primer principio. Eso es lo que hace Tomás. Tomás comienza a ver cosas y dice, todas estas cosas tienen que decir que hay una cosa que las generó al inicio. Ven que Tomás parte de la experiencia. Y entonces, ¿cuáles son las 5 cosas que ve Tomás y que vamos a desarrollar? Primero, el movimiento. Segundo, la causalidad. La tercera, la contingencia. La cuarta, el grado de perfección, y la quinta, el orden. Entonces, Tomás, a partir de ciertos hechos del mundo, ¿cuáles son los hechos del mundo? Movimiento, causalidad, contingencia, grados de perfección y orden. ¿Qué intenta afirmar? Que es necesario la existencia de un primer principio, de algo que haya causado todo. Grado de perfección, movimiento, causalidad, contingencia, grados de perfección y orden. Entonces, ¿qué quiere decir Tomás? Que Tomás parte del mundo sensible, de lo que él puede percibir por medio de los sentidos. Porque ¿cómo algo es real? Si es percibido por los sentidos. Esa es la afirmación clásica de verdad. Verdad es la compaginación entre lo que yo pienso y lo que yo percibo por medio de mis sentidos. Y entonces, ¿qué hace Tomás? Percibe el mundo exterior, observa que eso tiene un efecto y concluye que hay una causa última que es primera. Y entonces esto es una demostración quia. Listo. Claro esto. Quia. Muy bien. Dios mío. Muy bien. Entonces, vamos a leer las objeciones. Entonces, el artículo 2, ¿qué dice? ¿La existencia de Dios es o no es demostrable? Primera objeción. Objeciones por las que parece que Dios no es demostrable. Primera, la existencia de Dios es artículo de fe, pero los contenidos de fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo evidente. En cambio, la fe trata lo no evidente, como dice el apóstol en Hebreos 2:1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. Alguien busca en la Biblia Hebreos 2:1, por favor. En la Biblia alguien me busca Hebreos 2:1, por favor. Hebreos 2:1. Les vuelvo a leer la primera objeción. La existencia de Dios es artículo de fe, pero los contenidos de fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo evidente. En cambio, la fe trata lo no evidente, como dice el apóstol en Hebreos 2:1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. ¿Alguien tiene Hebreos 2:1? Dale. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino.
Hebreo 2:1 dice que la fe es creer en lo... Bueno, tengo que buscarles la cita. Entonces, ¿qué dice Hebreos 2:1? Da una definición de fe. Que fe es creer en lo que no podemos ver. Es la definición que a nosotros nos llegó también a nuestras catequesis. ¿Se acuerdan del catecismo del Padre Astete? ¿Se acuerdan de la definición del Padre Astete? ¿Qué decía de la... Espérame un segundo. Fe es creer lo que no vemos, pero Dios lo ha revelado. Esa es la definición clásica del Padre Astete que nos enseñaron a nosotros. Que fe es creer en lo que no podemos ver, pero que Dios nos ha dicho. Entonces, esa es una objeción que Tomás se plantea para la existencia de Dios. Sí. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Hebreos 11:1, ven el error. Es eso, es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si es certeza de lo que no se ve, Dios no puede ser demostrable, porque lo demostrable que es lo que yo puedo tener una experiencia de Él. Entonces, ¿cómo vamos a rebatir ese argumento si la misma Biblia lo dice? A ver, ¿qué vamos a hacer? Si la Biblia dice que la fe es certeza de lo que no vemos, entonces Dios no es demostrable. Entonces a Dios no le podemos conocer. Entonces no puede haber prueba de la existencia de Dios. Sí puedo, según Santo Tomás, por los efectos. Exactamente. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, esa es la primera objeción. Clara la primera objeción que se le hace. Hay un argumento bíblico. La fe es certeza de lo que no se ve, pero que Dios ha revelado. Entonces, si Dios no nos ha revelado cómo es su modo de ser, entonces, ¿se puede demostrar o no? Primera objeción. Listo. Pero Tomás no ha contestado las objeciones. Estamos leyendo las objeciones. Pero el quid de la cuestión se resuelve teológicamente, por fe, porque hay quienes desde la teología pueden demostrar cómo Dios se revela. Miren el problema que Tomás está planteando en la primera en la primera objeción. Miren cómo comienza. La existencia de Dios es artículo de fe. ¿En qué lógica está hablando él? En la lógica de los credos. Está hablando de una cuestión dogmática. ¿Me hago entender? Sí. Ya está establecido. Que Dios existe ya está establecido. A ver, recite el credo. Ya. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Listo, usted que ya dijo. Si Dios está creando, por ende, ¿qué es Él? Creador. Y por tanto, si es creador, Él existe. Ven que en el primer artículo de la fe nosotros ya afirmamos que Dios existe, pero no afirmamos explícitamente, sino implícitamente que Dios existe en cuanto Él es creador. Me hago entender de lo que les estoy diciendo. Entonces, miren que la cuestión de Tomás es muy interesante porque está diciendo, es que decir que Dios existe es una cuestión dogmática, una cuestión definida. Y no solo eso, está en la Biblia. Entonces sigamos intentando comprender la objeción. La existencia de Dios es artículo de fe. Pero miren lo que dicen. Pero los contenidos de fe no son demostrables. Miren que ya hay una negación de que lo contenido en la fe pueda ser demostrado. Puesto que la demostración convierte algo en evidente. Esto es muy lógico. Porque si yo digo que algo es evidente, que yo puedo tener experiencia de eso, estoy diciendo que yo lo puedo manipular. Manipular acá no es el sentido negativo de que yo lo puedo cambiar. Manipular es en el sentido de que yo puedo tener contacto con ese algo. A eso me refiero con la palabra manipular. Entonces mire que esto es muy cierto. Pero los contenidos de fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo en evidente. Y si algo es evidente es porque yo puedo
interactuar con ese algo evidente. En cambio, la fe trata de lo que no es evidente. Dicen los que alegan a Tomás, que la fe trata de las cosas que no son evidentes y se sustentan en Hebreos. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. ¿Por qué no es demostrable? Porque no puede haber una experiencia. ¿Y por qué no puede haber una experiencia? Porque es una confesión de fe. Hay una profesión de fe detrás. Y según los que atacan a Tomás, dicen que las confesiones de fe no son demostrables porque la fe trata de lo que no se puede demostrar. Pues una duda mía, cuando dicen que los contenidos de fe no son demostrables, no siempre. Porque, por ejemplo, los milagros, los dones extraordinarios que Dios ha dado a algunos santos, como, por ejemplo, la levitación, que la veíamos en algunos santos, como, ¿cómo es que se llama San José de Cupertino? Tenemos otro más reciente que es de Ecuador o de Perú, San Martín de Porres. ¿Qué pasa ahí? Cuando Tomás está haciendo esto, ¿quién hace las objeciones? Personas que no son creyentes. Una persona que no es creyente no cree en una levitación, como una persona que no es creyente no va a creer en la transubstanciación. O sea, a ver, vuelvo y les digo, estamos en este instante desde una clave filosófica, no desde una clave teológica de hombres de fe. Pero si un ateo viene a misa y dicen, este es el cuerpo de Cristo y le presentan un pan, pues, o sea, seamos razonables. Bueno, yo voy a intentar ser muy respetuoso, pero ¿a ustedes no les parecería eso muy ilógico? Pues, ¿cómo así que un pan es un cuerpo? Exactamente, o sea, ¿cómo así que un pan es un cuerpo? ¿Y cómo así que ahí está Dios? A ver, es que eso no es tan fácil de razonar. O sea, ¿o cómo así que Dios me habla por la Biblia? Pues es que la Biblia no fue cualquier persona que la escribió. O sea, nosotros como personas de fe, nosotros creemos que ahí Dios nos está hablando y que Dios nos está salvando. Pero para una persona que no cree, no. ¿Qué piensa una persona que no cree de la iglesia? Que la iglesia es dogmática, que la iglesia es manipulación y un montón de cosas. Y no cree que, por ejemplo, la fe se puede pensar, como lo que estamos haciendo en este curso, que hay un montón de preguntas que nos suscitamos y que intentamos responder. No, ¿qué cree una persona que es atea? Que la iglesia es dogmática y que uno nunca puede interpelar a un dogma. ¿Ven? No, y por ejemplo también puede pasar que, pues yo antes, aunque me crié en un hogar católico, yo no sabía que el Señor estaba ahí, pero tampoco lo cuestionaba. Y sé que está porque Él me lo reveló. No sé decirlo con palabras humanas, pero me lo reveló en mi corazón y por eso sé que está ahí. Pero eso no es tan sencillo de hacer. O sea, eso necesita una visión de fe. Eso necesita una visión de fe. Si uno no tiene fe, uno no cree que en esa hostia Dios está. O sea, ahí tiene que haber una confesión de fe. Si yo no tengo una confesión de fe, yo no puedo entender eso. Una experiencia de Dios te da la fe. Sí. Hay muchos caminos para la fe. Yo creo que de eso ya habíamos hablado antes. Pero, por ejemplo, San Pablo, ¿qué dice San Pablo que cómo nos viene la fe a nosotros? Por la escucha. Pablo dice que la fe llega a los hombres por la escucha. Por la escucha. ¿Cómo un hombre cree? Escuchando. He ahí la importancia de uno catequizarse y de que otro le hable. Porque la fe viene por la escucha, por la predicación, dirá Pablo, también es otro sinónimo de escucha. Solo cuando a uno le hablan, solo cuando a uno le predican, solo así la fe puede entrar en el corazón del hombre. Entonces, ese es el dilema también de la fe.
de que la fe necesita de nosotros la escucha. La escucha. Pero una escucha atenta, una escucha que sea capaz de interpelar el corazón del hombre. Y escuchar no es lo mismo que oír. ¿Por qué? Porque la escucha acepta diálogo, el oír es un monólogo. Es un monólogo. La fe acepta diálogo, acepta hablar. En cambio, el oír no. El oír es un monólogo. A mí me están diciendo una serie de cosas y yo puedo asentir con ellas. Pero la fe exige de nosotros el diálogo, exige que haya un feedback, que alguien diga algo, que alguien responda. Y esa es la diferencia también con la oración. La oración no es un monólogo. ¿Por qué la oración no es un monólogo? Porque es una conversación. Yo no estoy hablando conmigo mismo. Eso es un monólogo. La oración es yo estoy hablando con otro, con el otro en mayúscula, con Dios. La oración no es un monólogo. Como la vida de fe no puede ser un monólogo, sino que es una apertura al diálogo. Después lo veremos que en Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II, tiene una definición hermosísima de Dios. Dice que Dios quiere hacer de los hombres sus amigos y sus consortes. Es decir, que eso exige diálogo, eso exige apertura, eso exige un poco más del corazón. Pero bueno, ese quizá es también nuestra dificultad en ocasiones, que nosotros creemos que la fe no puede ser hablada. No, la fe puede ser hablada, la fe puede ser pensada. Pero llega un momento en que la fe también tiene un asentimiento, un asentimiento profundo en el corazón del hombre. Pero eso es un proceso. Pero si a uno no le hablan de Dios, uno también puede dejar de creer más fácil. Solo cuando a uno le hablan de Dios es importante. Recuerden que en los primeros numerales del Catecismo, del 1 al 25, dice que la misión de evangelizar es propia de todos. La misión de hablar de Dios es propia de todos. De anunciar la buena noticia. O sea, piensen en el etíope. ¿Recuerdan el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles del etíope? Que se le acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le responde el etíope? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Eso mismo nos pasa en la fe. En la fe alguien nos lo tiene que explicar, porque si no, nosotros no lo vamos a entender necesariamente. ¿Es eso? Es la experiencia de la apertura. Isaías habla de eso con la imagen de la lluvia que empapa la tierra, que la permea. Miren esto tan lindo, y si uno piensa que la lluvia es Dios que está cuidando la vida, Dios que está cuidando la vida, porque si no viene la lluvia, ¿qué pasa con la tierra? Se seca, se vuelve infértil. La lluvia es Dios que viene y nos da vida. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Saben cuál es nuestra tentación? Creer que ya nos la sabemos todas de Dios y que no hay nada novedoso. O sea, el gran peligro de nosotros cuando creemos es ese. Que llegamos, por ejemplo, a un texto bíblico y ya creemos que lo hemos entendido. O creemos que ya toda la riqueza la hemos exprimido, ya no hay jugo que sacar. Esa es la grande tentación de los creyentes. Y entonces ahí nos volvemos unas piedras muy duras, muy duras. Hay un laico que se ha dedicado mucho a la evangelización que se llama José Flores. José Prado Flores. Sí. Prado Flores, José Prado Flores. Y él tiene un título muy sugestivo. Miren esto. Vayan y evangelicen a los bautizados. Eso es que uno puede estar bautizado, uno puede venir a misa todos los días y no creer.
Uno puede venir a misa todos los días. Y estos días un padre formador del seminario, dándonos una conferencia, dijo una cosa que es muy fuerte, pero que es muy cierta. Uno puede ser sacerdote y no creer. O sea, que uno sea sacerdote no quiere decir que uno cree. Eso no está pegado una cosa de la otra. Ahí puede haber una disonancia. No necesariamente yo tengo que creer. Y uno puede venir a misa todos los días y no creer. O creer en un Dios que no es Dios. Uno tiene falsas imágenes de Dios también en su vida. Falsas. Y uno ¿por qué necesita que alguien le predique? Para uno purificar sus ídolos. Es que los ídolos siguen existiendo en la vida de uno. Y entonces, ¿para qué le tienen que predicar a uno? Para uno purificarse de los ídolos. Para uno tener una fe más certera. Esta semana hablábamos en Cural, nosotros ya hablamos mucha cosa. Y en un almuerzo decíamos, el viernes de la semana pasada los textos bíblicos eran muy particulares. Porque si uno lee esos textos bíblicos, uno dice, bíblicamente yo puedo justificar que no hay que ayunar, que no hay que hacer penitencia. Acuérdense del texto de Isaías, el verdadero ayuno que quiere el Señor es la libertad de los cautivos, devolverle la vista al ciego, ¿Se acuerdan de ese texto? Y después el Evangelio, Jesús llegaba y decía, se acercan los fariseos y le preguntan, ¿pero por qué tus discípulos no ayunan? Pero ¿cómo pueden ayunar cuando el esposo está en medio cuando el novio está en medio de ellos, está en medio de ellos? Y uno con esos textos bíblicos, uno puede hacer una justificación teológica perfecta de que no es necesario ayunar. Pero uno después va y ve la vida de los santos y fueron hombres muy mortificados. Entonces uno puede entrar ahí en una disonancia en el interior. Entonces, ¿hay que ayunar o no hay que ayunar? Sí. Yo lo que quiero decir, yo acá no estoy entrando en la discusión si hay que ayunar o no. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo que les estoy proponiendo? Que uno puede hacer una justificación de que uno cree incluso a partir de las Escrituras. Es que yo no voy a ayunar. Saque el texto de Isaías y con eso ganó. Es que la Biblia dice esto y eso es verdad. Y uno también puede sacar el texto bíblico de Jesús que dice, ¿y por qué estos espíritus no les hemos podido expulsar? Porque hay que ayunar y hay que orar. Entonces, ¿hay que ayunar o no hay que ayunar? Ven, yo acá no quiero la confrontación de si hay que ayunar o no. Esa no es cuestión que yo les quiero proponer. Yo lo que les quiero proponer es que si ven que es muy fácil tomar posición, por ejemplo, en un tema tan sencillo como el ayuno. Usted puede encontrar una justificación perfecta de que no hay que ayunar, o hay que encontrar una justificación perfecta de que sí hay que ayunar. Ven, ahí es la importancia de que alguien le predique a uno y de uno saber a quién escucha. Porque uno es al final los caminos que uno anda. Uno al final es los caminos que uno anda. Las personas que le hablan a uno le influyen en uno. Entonces, piensen en una imagen que dependiendo del árbol al que uno se le acerca es la sombra que lo cobija. Eso lo dice un dicho popular nuestro. Eso mismo pasa en la fe. Uno también tiene que saber a quién escuchar y también tener la capacidad de la criticidad. O sea, no porque esto lo dijo cierta persona hay que creerlo. A veces también hay que purificarlo. Pero en lo complejo de veces también del mundo de la fe, les propuse el tema del ayuno. Uno puede sacar otra cantidad de temas en los que, y entonces, ¿ayunamos o no ayunamos? ¿Oramos o no oramos? ¿Cierto? O sea, porque uno puede encontrar justificaciones. Yo creo que el camino siempre es el camino del punto intermedio. Yo creo que la sabiduría de la iglesia también se da en la historia. O sea, ¿y por qué los santos ayunaban? ¿Y por qué los santos sí se mortificaban? Eso tiene que tener algo.
Eso tiene que tener algo. Yo creo que ese también es el camino de la espiritualidad. Sin duda hay muchas cosas de las que nos tenemos que ir purificando, pero también hay que encontrar el punto intermedio. Bueno, hoy no vamos a ir hablando de Santo Tomás, que ya se nos acabó el tiempo, pero ahí quedamos en puntos suspensivos para que ustedes lean a Santo Tomás también en la casa y traigan muchas inquietudes y sigamos leyéndolo a él. Pidámosle al Señor que nos dé fortaleza en el espíritu, que nos muestre que la fe es más grande siempre, que Él viene y cultiva nuestro interior, que Él viene y nos fortalece, que el Señor sostenga nuestros pasos, los acompañe, los guíe y que nos conceda el don de la fe, porque al final nosotros no creemos porque nosotros queremos, sino porque Dios nos ha regalado este don extraordinario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El numeral que les proponía para hoy es el 34 del Catecismo. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí mismo, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. Y todos lo llaman Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.